Y luego, pues tenemos como otro punto importante, no sé si ustedes lo sabían, pero está la Asociación Mundial del Cubo de Rubik, y esta lo que se encarga es de hacer competencias a nivel mundial. Esta es la encargada de validar los tiempos, de organizar, digamos, los eventos, de mantener los récords, y es esta asociación la que le dice: usted es el campeón mundial, por ejemplo, porque tiene el mejor tiempo o tiene usted es el que tiene el récord nacional. Ustedes pueden resolver el cubo en su casa y se tardan 5 segundos, pero a nadie le consta si la asociación no está presente. Si no hay un delegado de la asociación y diga: sí, él se hizo 5 segundos, así que se merece este puesto en el ranking mundial, por ejemplo. Sí, no hay otra persona que no sea parte de la asociación que pueda establecer como válido esos tiempos en cualquier cubo. ¿De acuerdo? Y hablando un poquito de la asociación también y cómo trabaja, digámoslo así, también voy a hacer referencia un poquito a las categorías que existen en la Asociación Mundial del Cubo de Rubik y los tiempos récords mundiales, porque también están los nacionales. Por ejemplo, en el 2×2, miren el tiempo, esto en segundos, conste, en segundos. O sea que para armar el cubo de 2×2, el récord mundial es de 0.47 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Medio segundo, menos de medio segundo. ¿Cuál es el récord mundial para armar el 3×3 actualmente, que lo acaban de romper hace como 15 días en los Estados Unidos? 3.13 segundos. O sea, 3 segundos y un poquito más para armar el cubo de Rubik, que es el récord mundial. El 4×4, 16 segundos con partes de otro, ¿no? 0.79. El 5×5, 33 segundos y algo. El 6×6, 1 minuto. Y el cubo más grande, que es el 7×7 oficial, porque hay cubos mucho más grandes como el 11×11, el 20×20, que han visto a través en algún video. Pero esos cubos no son oficiales. Oficialmente la asociación en competencia solo acepta hasta el 7×7. Y el 7×7 tiene un récord de 1 minuto 35 segundos. Récord mundial. Luego hay otras categorías, digamos, que están en la asociación. Por ejemplo, ese que no es un cubo como tal, que es un rompecabezas que se llama clock y tiene manecillas, son relojes, tiene 9 relojes de un lado y 9 del otro, pero esos relojes van girando y a la hora de revolverlo los relojes quedan apuntando a diferentes horas, y para resolver ese rompecabezas lo que se busca es que todas las manecillas, ya sea del lado izquierdo o de un lado de la cara y del otro, apunten a las 12, todas las manecillas, porque todas se comportan independientemente, digamos. Entonces ese es uno de los cubos un poquito más raros, menos comunes, pero el tiempo de resolverlo es 2.61, el récord mundial. Y de ahí algunas otras categorías que son oficiales también en las competencias, y les digo oficiales porque cubos de Rubik hay un montón de versiones, pero no todas entran en competencia, solo algunas, y son las que estoy mostrando. Por ejemplo, es el que aparece en la parte de arriba, a la izquierda, es el Skew, así se llama, Skew, y el récord es de 0.81, récord mundial. Luego está el Megamix, que es de 24.83 segundos, el récord. Luego está la pirámide, o el Pyramix, de 0.75, menos de un segundo para armar la pirámide, por si alguien pues ha intentado armarlo. Luego está este, que es uno de los más difíciles, creo yo, que se llama Square One, y es de 3.73 el récord. Y luego vienen algunas versiones con el 3×3, ya les explico. Por ejemplo, hay una competencia, y es oficial en la Asociación Mundial de Cubo de Rubik, de resolver el cubo de 3×3 a una mano, solo con una mano. Uno tiene derecho, como ahí se utilizan cronómetros, a uno empieza el tiempo y tiene que dejar una mano pegada al cronómetro. Entonces levanta una mano, agarra el cubo y ahí está. ¿Cuál es el tiempo de resolver el cubo de Rubik con una mano? 6.62.
solo con una mano. Luego hay otra competencia con el 3x3, que les voy a explicar más o menos cómo va el asunto, y es resolverlo a ciegas. Cuando digo a ciegas, no es que le den el cubo a uno así con los ojos cerrados y empiece a resolverlo, tampoco, porque no es así. Lo que pasa es que a uno le dan el cubo ya como revuelto, ¿no? Desordenado. Va. Lo tenemos ahí y a uno le dan, el tiempo aquí es indefinido y ya se va contando. Entonces, cuando empieza el tiempo, uno toma el cubo y empieza a memorizarlo. O sea, tiene que ver el cubo, no puede moverlo. Solo lo memorizan, lo dejan a mesa y dice ya. Se tapa los ojos, le tapan bien los ojos con algo más aparte de la manta que se pone uno en los ojos, digamos. Y después de que ya tiene los ojos tapados, agarra el cubo de nuevo y lo arma. Pero ¿cómo lo armó si no lo está viendo? Por eso le dan un tiempo para memorizar dónde están todas las piezas y los colores. Y armar de una vez su estrategia para completar el cubo. Y el récord mundial es de 12.78 segundos. Imagínense ustedes, a veces nos cuesta memorizarnos un número de teléfono. ¿Cuál es el teléfono? Que se me olvidó. Y gente en 12 segundos no solo se memoriza el cubo, sino que lo termina resolviendo. O sea, 12 segundos cuenta memorización y resolución. Aparte tenemos una categoría que es la de menos movimientos. Esto se refiere, aquí la competencia es un poquito más larga y les explico. Se les da a uno tres cubos, ¿sí? Se les da una forma de revolver el cubo, pero se le da impresa, ¿sí? Para que uno sepa qué colores debería ir en cada cara. ¿Y qué pasa con esto? Que uno tiene 3 cubos a su disposición y con esos 3 cubos uno puede ir haciendo experimentos. Aquí no es de tiempo, uno se puede tardarse 1 hora, no pasa nada. Lo importante es que con esa resolución usted busque cuáles son los movimientos adecuados para hacer el menor número de movimientos posible. ¿Ya? No es armarlo rápido, es armarlo en el menor número de movimientos posibles. Entonces son como las categorías que están oficiales. Luego de ahí pues aparecen un sinfín de cubos de colección, que está el 11x11, el Megamix de 4x4, hay pirámides más grandes, hay cubos de diferente estilo ustedes. Hay un montón, pero no todos son oficiales en la Asociación Mundial de Cubo de Rubik, solo algunos, ¿verdad? ¿Y cómo funciona la Asociación Mundial? Les voy a explicar rapidito. Lo que pasa es que la Asociación Mundial en cada país tiene un delegado. Y por ejemplo, si nosotros aquí queremos hacer una competencia, tenemos que primero llamar al delegado, y el delegado lo que hace es inscribirnos, crear la competencia, poner las fechas, hacer la invitación y luego pues ya se organiza acá. Pero el delegado es el que está encargado de ver que todo se cumpla al 100, ¿verdad? Porque que no haya trampa. Por ejemplo, un problema que hubo en México en algún momento fue que se rompió el récord mundial. Entonces se hizo oficial el tiempo en el récord mundial y luego se enteraron de que había trampa ahí. Entonces lo que hicieron fue quitar el récord mundial, lo quitaron porque no era válido y sancionaron al país por 4 años sin ninguna competencia. Entonces los mexicanos, si querían participar, tenían que salir del país, ¿verdad? Y ya les digo que esto ustedes dicen, por ejemplo, yo puedo participar por gusto, pero así como en los videojuegos, así como en el fútbol, así como en el básquetbol, hay personas que son los mejores a nivel mundial y que se les paga y que tienen patrocinios y que no sé qué, pues lo mismo pasa aquí. Hay cuberos que son los mejores a nivel mundial y que tienen el patrocinio de ciertas empresas o marcas de cubos que les proporcionan los cubos, les cubren los gastos para que vayan, todo por quedar primeros en alguna categoría y decir que lo han logrado pues con un cubo de la marca tal, ¿no? Es como, por ejemplo, los jugadores de básquetbol son patrocinados por algunas empresas, pero es por la marca que ellos cargan también, eso es lo que ganan en parte. Entonces, para que ustedes sepan un poquito todo este mundo del cubo de Rubik. Y ya por último, vamos a hablar un poquito sobre los tiempos a nivel nacional, por si ustedes quieren
empezar y tienen la idea de tal vez practicar para bajar su tiempo y en algún momento participar en alguna competencia oficial en Guatemala, que se suelen dar más en la capital, porque hay personas que lo organizan, porque allá es el delegado y es más fácil organizar las competencias. En el 3x3 el récord nacional es de 6.14. En el 2x2 es 1.53. En el 4x4 29.62. Ya son tiempos muy muy buenos realmente. Por ejemplo, a ciegas están 19 segundos. O sea, hay una persona en Guatemala que puede memorizarse el cubo y resolverlo en 19 segundos. ¿Sí? O sea, y todo es con práctica, ¿verdad? Está a una mano, o sea, resolver el cubo Rubik a una mano. ¿Alguien ya lo ha intentado? Tome su cubo aquí y empieza a resolverlo con una mano a ver qué tal le va. A uno se le acalambra todo esto y cuesta mucho porque a veces los dedos los tenemos muy cortos o el cubo, no sé, se nos cae y tal. Pero hay una persona que tiene el récord nacional y es de 9.21 segundos en Guatemala. Entonces, para que ustedes se den cuenta más o menos cómo están las competencias acá a nivel nacional. Y también quiero hablar un poquito sobre los beneficios en general de pues, ese tipo de juegos, ¿no? Uno es el aumento de la concentración. O sea, armar el cubo de Rubik a muchos les desespera y no les gusta, porque son dos minutos ahí, o un minuto, ay, dejo eso, ya me voy. Y lo dejan ahí. Y no solo con el cubo de Rubik, sino que con los juegos de lógica que encontraron ahorita en las mesas. Me di cuenta que muchos se quedaron ahí, estuvieron intentando un buen rato, y otros solo lo intentaban unas 2, 3 veces. No puedo. Pues ese es un beneficio, que ustedes cuando no pueden algo, dedíquenle tiempo y van a ganar concentración, paciencia también, ¿por qué no? Pero esas habilidades también las ganan con ese tipo de juegos. El desarrollo del pensamiento crítico. Por ejemplo, ¿qué hice? Y estuvo mal. Hago algo diferente ahora, porque tal vez así llego a la solución. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que buscar formas alternativas y no hacer lo mismo para obtener los mismos resultados. Si queremos resultados distintos, hay que intentar cosas nuevas, ¿no? Aunque a veces estas pues no nos vayan tan bien. El aumento de la capacidad del lenguaje y de los números. Vean que con este tipo de acertijos, tal vez no con el cubo de Rubik, tal vez no con los juegos de razonamiento que vimos ahí, pero por ejemplo con algunos juegos como los acertijos, tienen su trampa en el mismo enunciado del problema. O sea, uno lee el problema y dice, no tiene sentido el problema. ¿Cómo le vamos a encontrar solución? Pero el sentido está. Lo que pasa es que nosotros a veces no comprendemos bien lo que leemos y ahí está el problema. ¿De acuerdo? Entonces también nos ayuda a desarrollar ese tipo de habilidades. El aumento de la autoestima. Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas con cuidado, digamos. Porque, por ejemplo, si ustedes empiezan a armar el cubo de Rubik de 3x3, podrán terminarlo y se siente bien completar el cubo de Rubik 3x3, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes empiezan por un 7x7? Muy difícil que lo terminen de armar. ¿Y eso qué hace? Que nos termina frustrando. No, yo no puedo. Entonces, eso nos da a entender algo, que va a mejorar nuestra autoestima, pero siempre que empecemos nosotros por lo más sencillo y vayamos creciendo paso a paso. No podemos empezar desde el final. ¿Por qué? Porque para empezar desde el final requiere que hemos avanzado todo el camino, todo el trayecto, y claro, nos va a ser muy difícil, algunas veces imposible. Y no digo con el cubo de Rubik, sino que en general. Hay cosas en la vida que hay que empezarlas desde poquito, ir avanzando, ir trabajando, de a poquito en poquito, porque si no, cuando queremos empezar ya más arriba, nos va a costar. Tanto que nos vamos a frustrar y decimos, yo no puedo para esto, no sirvo para esto. ¿De acuerdo? Y una de estas es incluso la misma matemática, porque ese es el tema también de la conferencia. Por ejemplo, si a nosotros nos va bien en las sumas, en las restas, nos va a ir bien en las multiplicaciones y luego en las divisiones. Y luego, pues en las potencias y en las raíces. Y luego en el álgebra. Pero si nos cuesta sumar y restar, en álgebra estamos igual o peor.
¿verdad? Pero todo este proceso es un proceso y hay que empezar desde lo más básico y ir avanzando, ¿de acuerdo? La flexibilidad mental y la memoria se refiere al hecho de que ustedes, por ejemplo, en algún momento tienen que pensar diferente. Para los que intentaron allá hacer algo, había un ejercicio de meter unas T en unos cuadrados, ¿verdad? Algunos lo intentaron. Pero yo veía que todos intentaban de la misma forma, siempre, y entonces así cuando lo van a lograr. Algunos lo lograron, pero fue porque quisieron cambiar la forma y dijeron, eso no funciona. Entonces ya, eso es flexibilidad mental, cuando ustedes intentan las cosas de forma diferente y les resultan. Si ustedes, vuelvo a repetir esta frase, y es, si quieren resultados diferentes, hagan las cosas diferentes, no hagan las mismas cosas de siempre. ¿De acuerdo? Continuamos. Y luego pues vamos ya a concluir haciendo una reflexión, digamos, del cubo de Rubik en particular y cómo se relaciona con nuestra vida, ¿sí? ¿Cuál es la semejanza que hay entre nuestra vida y el cubo de Rubik? Dice, el cubo de Rubik tiene varios colores. Esto se refiere, digamos, si lo queremos pensar de esta forma, que en la vida las cosas no son o blanco o negro, no son o bueno o malo, ¿verdad? Sino que hay un sinfín de matices, hay una escala de grises en todo. Entonces, uno no puede asegurar que una cosa es tal cual. ¿Por qué? Porque no lo está viendo desde el punto de vista de otras personas. Entonces hay que siempre considerar el hecho de que las cosas no son buenas o no son malas, o no son blancas o no son negras, sino que pueden haber distintos tonos, ¿verdad? Y eso haciendo referencia a la vida. O sea, me refiero a una situación, aquella persona hizo algo, lo que hizo está malísimo, pero otros lo verán y dirán, eso está bien. Pero todo depende del punto de vista y cómo analicen ustedes la situación. A veces juzgar el hecho de que eso está bien o está mal, ¿verdad? Y hacerlo público, digamos, con mucha certeza, es de tener cuidado. Por el hecho de que no todas las cosas son o malas o buenas, o blancas o negras, sino que hay un sinfín de tonos. En el cubo de Rubik hay 5 colores, ¿verdad? Luego tenemos el cubo de Rubik armado. Y con esto quiero que piensen un poquito en el sentido de que, ¿qué pasa cuando ustedes arman el cubo de Rubik? ¿Qué es lo que viene después de armarlo? A ver. A aprender más algoritmos, dice, para poder resolverlo. Pero ¿qué hacen con el cubo ya armado? Desarmarlo para volver a armarlo. Ahora les digo, si ustedes tienen un cubo de Rubik y la regla es no lo desarmen nunca, ¿para qué les sirve el cubo de Rubik? Para nada, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Por ejemplo, nosotros somos como un cubo de Rubik y tenemos que ir armando nuestra vida, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando el cubo de Rubik está armado? Pues nada, no se hace nada, ya pierde su sentido de existencia totalmente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, nosotros estamos como un cubo de Rubik desarmado, ir tratando de mover las piezas de nuestra vida para que queden de la mejor forma, ir armándonos con nuestras acciones, ¿sí? Por ejemplo, con nuestra relación con la sociedad, nuestra relación con la religión, con nuestra relación con uno mismo, pues todas esas son piezas que tenemos que ir encajando para ir armándonos y ser nosotros más completos. Realmente yo considero, a mi parecer, que no terminamos en una vida de armarnos. O sea, no hay nadie perfecto como tal. Pero sí hay personas que dicen, mis respetos para esta persona porque tiene muchos valores, se porta así, es así y así, y uno lo aprecia. Pero es como un cubo de Rubik ya casi armado, ¿sí? En comparación a nosotros. Entonces, eso es, un cubo Rubik armado no tiene mucho sentido. Y lo que buscamos siempre es ir mejorando, ir siendo mejores, ir armando el cubo de Rubik. Ese proceso de mejora continua y constante es la que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida, sobre todo. Luego dice, el cubo de Rubik tiene 6 caras.
Y con eso no me refiero a que con una persona soy así, con otra persona me porto de otra forma y puedo tener hasta 1000 caras, por ejemplo. No. La idea de tener 3 caras es los ambientes en los que nos relacionamos, las dimensiones de nuestra vida, por ejemplo, la dimensión espiritual, ¿de acuerdo? Nosotros podemos estar bien en la dimensión espiritual o podemos buscar mejorar siempre en lo espiritual. Con nosotros mismos podemos ir mejorando también. Esa es otra dimensión. Otra cara del cubo de Rubik puede hacer referencia, por ejemplo, a nuestra mentalidad. ¿Cómo estamos nosotros aquí? Otra, nuestros sentimientos. ¿Sí? Otra puede ser cómo me relaciono con la sociedad. Entonces, todas esas caras son las caras del cubo de Rubik. Son las dimensiones que nosotros tenemos. Y claro, hay que contemplar cada una, como quien dice, yo puedo armar la cara amarilla, pero solo esa. Es aquella persona que es muy inteligente, pero tal vez no es muy feliz que se diga. O tal vez no se relaciona muy bien con la sociedad. Entonces uno dice, no, yo puedo armar la cara roja. Es aquella persona que en el ámbito, por ejemplo, físico está muy bien. O sea, tiene salud, es fuerte, pero mentalmente pues tiene algunos inconvenientes, no se siente muy bien, no es muy feliz, o tiene problemas con alguien. Entonces a eso es lo que vamos, que cada una de las caras del cubo de Rubik hacen referencia pues a estas partes también de nosotros, a estas dimensiones que nosotros tenemos, y hay que contemplarlas. No es decir, por ejemplo, yo soy bueno para jugar fútbol y solo con eso me quedo. No, hay que ser bueno jugando fútbol, hay que ser bueno compartiendo con los demás, hay que ser bueno en muchos aspectos. O sea, hay una mejora global, digamos, que hay que buscar. Y ya por último, hagan referencia a esto, por favor. Cuando muevo una cara del cubo de Rubik, afecta a otra. A ver, ¿qué es lo que pasa? Para los que están empezando y no pueden armar el cubo de Rubik por completo, incluso para los que lo pueden armar, se empieza armando una cara. ¿Cuál cara arman primero? La mayoría, es tradicional eso, no es regla, pero todos arman la cara blanca. Va. Pero ustedes tienen armada la cara blanca y algunos que no lo pueden armar completo, se les dice, arme la cara roja. Y por armar la cara roja, arruinaron la blanca. ¿Sí? O incluso, para los que sí lo pueden armar, para armar el resto del cubo, ¿qué tienen que hacer? Desarmar la cara blanca un poquito, ¿no? Con cuidado, porque al final la regresamos a su lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros podemos estar físicamente bien, somos fuertes, tenemos tal, pero cuando nosotros queremos arreglar un problema en nuestra vida, no tiene que ver solo ese ámbito, sino afecta también a lo físico. Por ejemplo, si yo tengo un problema emocional, eso me va a afectar físicamente. Entonces yo me voy a sentir débil, voy a perder las fuerzas, ¿verdad? O por ejemplo el hecho de que uno esté fuerte o uno esté, por ejemplo, queriendo mejorar su estado físico. Al querer mejorar el estado físico, surge algún problema que ya me afecta emocionalmente, que me afecta intelectualmente o que me termina afectando con la relación con los demás. Entonces no, ustedes tienen que ir, es cierto, construyéndose ustedes mismos, pero tomen en cuenta que hay cosas que ustedes en su vida ya parecen perfectas. ¿Sí? O sea, eso está muy bien, así dejémoslo. Pero para mejorar en otros ámbitos va a afectar. La cosa es que cuando afecte, ustedes vean la mejor forma de que eso que se afectó vuelva a la normalidad y al final se vayan construyendo de manera global, ¿no? Como un todo. ¿De acuerdo? Vamos. Y ya haciendo un poquito de referencia, ya lo decía la presentadora, que mi compañero Giovanni, muy amigo mío, ya tiene 20 años de estar presentando juegos de madera, haciéndolos. Yo por mi parte, pues me hicieron una presentación ahí de que pues me dedico a dar clases de matemáticas, física y toda esta área. Para los que no sabían, también tengo un canal de YouTube, que más o menos voy por los 138,000 suscriptores más o menos, es de matemáticas, por si lo quieren ver, aparece como Profe Richard. Y en el ámbito del que les estoy hablando, del cubo de Rubik, la primera competencia de cubo Rubik oficial en Guatemala fue en el 2013, perdón.
Y yo asistí a esa competencia y solo fuimos 12 de todo el país. De todo el país. Yo iba con mi cubo de 3x3 todo feo, porque estaba bien duro, ¿no? No se podía ni mover bien. Y así llegué a competir. Y de ahí ya me fui metiendo en esto. Duré como 3 años porque luego las responsabilidades que uno ya tiene de adulto, como el ir a trabajar y otro tipo de responsabilidades, pues ya me quitaba tiempo y ya no competí. Pero en ese momento, pues llegué a obtener 5 oros en competencias oficiales, 8 medallas de plata, 8 de bronce y 8 récords nacionales. Que tomen en cuenta, los tiempos eran malísimos, porque como éramos poquitos y estábamos empezando los tiempos, por ejemplo, el de 3x3, el mejor tiempo de Guatemala era 25 segundos, por ejemplo. Y ustedes ahora hacen mejores tiempos que eso. ¿De acuerdo? Entonces yo en ese momento tuve 8 récords nacionales y ustedes dirán, es muy pilas, pero tampoco. Porque fui de los primeros, por eso tuve los récords nacionales. Ahorita no tengo ninguno, porque a todos me los quitaron. ¿Sí? En algún momento aparece mi nombre ahí, récord nacional en tal competencia. Pero ya no tengo ninguno y es porque los tiempos han mejorado, ha crecido la comunidad de Rubik en Guatemala. Y para estar enterado, digamos, de competencias y este tipo de cosas, por si les gustara participar, hay una comunidad donde siempre publican esta información y es en Facebook. Se llama Comunidad Rubik Guatemala. Así como lo escuchan. Es un grupo que se llama Comunidad Rubik Guatemala. Y ahí anuncian las competencias por si quieren participar en alguna competencia oficial. Y con esto, pues me despido. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias también por la invitación.